opinión puede muchas veces derrumbar la fe que tú tienes en el Señor. Una sola opinión. ¿Cómo cuál sería esa opinión? ¿Para qué vas a la iglesia si sigues siendo la misma persona? ¿Para qué vas a la iglesia si ahí no te toman en cuenta? ¿Para qué vas a la iglesia si ni privilegios te dan? Esas son artimañas del enemigo, son dardos que manda a la mente de la persona. Son ataques que usted directamente no las ve, pero que usted se da cuenta. ¿Por qué? Porque empieza el desánimo. Empieza a sentir usted el desánimo, ya no quiere ir a la iglesia, ya no se quiere congregar, ya le empieza a ver aburrido, ya usted empieza a ver cosas que de pronto usted nunca las había visto que eran malas y usted las empieza a ver malas. ¿Por qué? Son dardos del enemigo que directamente usted no las va a ver, pero que se van a disfrazar entre la mentira y la verdad. Primera de Corintios, el apóstol Pablo les aconseja a los corintios. Los corintios eran una iglesia que terriblemente caían constantemente. Era una de las iglesias en la cual Pablo luchó por mantenerla de pie, porque era una iglesia que siempre estaba cometiendo errores como muchos de nosotros lo hacemos hoy en día. Porque si alguno dice que es perfecto, le hace mentiroso a Dios, porque el único santo y perfecto es Dios. Pero la iglesia de los corintios no solamente se desviaban, sino practicaban el pecado. Mi hermano, estos no temían a Dios, porque su comunión con Dios, su relación con Dios no era constante en la búsqueda en el Señor. Pero le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oiga, todo, absolutamente todo lo creado por Dios, no, aparentemente lo es lícito porque fue creado por Dios. Todo lo que venden o todo lo que usted ve es lícito porque es creado por Dios. Pero hay cosas que no son creadas por Dios. O hay cosas que se han venido presentando en el mundo que no es la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, todo me es lícito. O sea, todo yo puedo hacerlo, pero no todo me conviene. Hay cosas que usted cree que no le va a afectar, pero mañana usted se va a dar cuenta que le va a traer consecuencias si usted las hace sin consultarle a Dios. Pero luego le dice que no todo le edifica. Ok, me es lícito tener que yo ayunar de lunes a domingo. ¿Me es lícito? Sí, le es lícito. Pero la pregunta es, ¿le va a edificar en algo al ayunar usted de domingo a domingo? ¿O para qué usted va a ayunar de domingo a domingo? ¿O para quién? ¿O cuál es el objetivo? ¿O cuál es el propósito? Todo lo que usted haga en la obra del Señor tiene que tener un para qué, el por qué, el cuál es el propósito de hacerlo. No es solamente complacer a la petición de otra persona, sino tener una comunión con Dios y que te haga sentir que lo que tú vas a hacer realmente es de parte de Dios y que eso que tú vas a hacer te va a edificar. ¿Te es lícito? Sí. Claro, la Biblia dice orar y ayunar y velar para que no entréis en tentación. Es parte de, pero no todo te edifica. Porque de pronto te puede traer una enfermedad por tú sentirte muy espiritual. El problema es que no tenemos un propósito para qué lo estamos haciendo. Nos gusta mucho ser visto por los hombres y ser aplaudido por los hombres, pero no les edifica en nada. Solamente somos la persona que nos gusta que los vean, pero realmente no somos sinceros en lo que estamos haciendo. Pero Pablo dice aquí también en la primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Oiga, primero habló de que todas eran lícitas, pero no todo edifica. Luego dice que todas me son lícitas, pero no de todas me dejaré dominar. O sea, está hablando de dominio propio. Está hablando que hay cosas que de pronto usted las va a hacer, pero realmente ante los ojos de Dios no son aceptables. Ante los ojos de Dios son rechazadas. ¿Por qué? Porque hay una conducta moral y espiritual en el ser creyente. Si su conducta o su relación con Dios no es adecuado conforme el perfil de la persona, lastimosamente lo que usted haga ni va a edificar,
ni tampoco te va a convenir hacerlo. O sea, tenemos que analizar cada cosa que hagamos o cada cosa que pensemos hacer antes de nosotros ponerla por obra, porque no todo lo va a edificar en lo que nosotros hagamos. Entonces dice, ¿qué significa? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Significa que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra demonios que operan en el ocultismo. Oiga, nuestra lucha contra sangre y carne significa que su lucha no es con una persona específicamente. Puede ser que una persona sea usada por Satanás, porque así lo menciona aquí el apóstol Pablo. Déjeme ver en dónde está. Dice aquí en 2 de Corintios, dice que aquí lo reconoce. Oiga, dice que Satanás en Juan capítulo 12, 31 se le conoce como el príncipe de este mundo. Oiga, en Efesios 2:2 dice que lo representa como el príncipe de la potestad del aire. En 2 de Corintios 4:4 a Satanás se le conoce como el Dios de este siglo. Apocalipsis 7 al 12, que luego se lo voy a leer, se le conoce como el acusador de los hermanos. Entonces, cada una de estas cosas que Pablo escribe, o de estas herramientas que Pablo escribe aquí en Éfeso capítulo 6 del 10 sobre la armadura, tiene un significado, el por qué se los está dejando esta armadura, el por qué es tan importante que todo creyente la tenga, porque estamos luchando, dice aquí, oiga, contra principados de este mundo. Estamos luchando contra principado de potestad del aire. Así se le conoce ahí en Efesios 2:2 a Satanás. Mire, también se le conoce como el Dios de este siglo. Se le conoce también como el acusador de los hermanos. Entonces, la lucha de nosotros contra carne y sangre, o sea, usted sabe que el humano está formado, ¿verdad?, de alma, cuerpo y espíritu. Pero también en el humano también usted sabe que el humano, humanamente somos mortales. Entonces también está compuesto, también, ¿verdad?, de que en el cuerpo de la persona hay un fluir de sangre, ¿verdad? Hay un alma, hay un espíritu, pero no es contra nosotros que tenemos que pelear. Ok, su problema no es con su esposo, su problema no es con su hermano, su problema no es con la congregación. Lo que usted no sabe es que el problema que usted está pasando, el cual lo tiene ahí oprimido o lo tiene estancado, es contra las huestes espirituales de las tinieblas, oiga, que operan en el ocultismo. Son demonios, mi hermano, los cuales andan viendo, dice Mateo, un lugar donde reposar, y al encontrarla desocupada y vacía, dice que estos vienen y vuelven a ocupar la casa, a ocupar a la persona de la cual había salido ya. Entonces, estos demonios pueden operar en una persona. Los demonios no operan, mi hermano, sí, están en los aires, sí, pero ellos van inmediatamente y entran en la persona la cual no tienen una comunión con Dios. Satanás no va a tocar a un hijo de Dios. Mi hermano, si alguien le ha dicho a usted, o usted ha escuchado de un creyente que cree en la brujería, en la hechicería, una persona que le dice, oh, yo creo que a mí me están haciendo brujería, este no es hijo de Dios. Automáticamente usted está discerniendo que esta persona tiene una comunión con el espíritu de las tinieblas, porque una persona que ha sido, mi hermano, consagrado y ha entregado su vida a Dios, tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Y todo lo que está bajo la cobertura del Espíritu Santo, Satanás sabe respetar, porque Dios, mi hermano, no lo permite. Dios no permite que toquen a uno de sus hijos. Por eso la palabra dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Es mejor que se ponga una piedra de molino y se lance a lo profundo de la mar. O sea, hay una cobertura. Así que yo no creo en cristianos que digan, a mí me están haciendo brujería, porque eso significa que usted no ha nacido de nuevo y necesita entregarle su vida a Cristo. Bendito Dios, aleluya. Ahora, de que existe el espíritu de las tinieblas, claro que existe. Que operan, claro que operan. Pero también dice que operan en los hijos de desobediencia. En ellos dice que operan.
Entonces veamos qué dice. Dice aquí la palabra, lo que estaba enseñándole, qué significa estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice, las acechanzas se refieren a las estrategias y engaños sutiles que el diablo utiliza para desviar a las personas de la verdad y hacerles creer en el pecado. Estas acechanzas no siempre son ataques directos, sino que son indirectos, disfrazados entre la mentira y la verdad. ¿Ok? ¿Qué significa tener lucha contra sangre y carne? Significa que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra demonios que operan en el ocultismo. Ahí en Hechos sucedió un caso, en el libro de Hechos, capítulo 16, lo voy a llevar ahí a Hechos, capítulo 16, en el verso 16, le voy aquí a mostrar por la palabra que el ocultismo sí existe, la maldad sí existe, pero no existen los hijos de Dios, sino los hijos de desobediencia. Ok, el apóstol Pablo, aquí él andaba predicando de las buenas nuevas de salvación. Y ahí dice que Pablo llega a la casa de una mujer llamada Lidia y permaneció en la casa de Lidia. Y dice que toda su casa creyó y fueron bautizados. Pero ahí también alrededor de donde vivía Lidia, habían también personas que practicaban la brujería, practicaban, mi hermano, la hechicería, practicaban la adivinación. Y dice que mientras Pablo acostumbraba a ir a la oración, note algo muy importante, lo que sucede cuando usted acostumbra a orar siempre, el enemigo no lo va a dejar tranquilo. Mire lo que acontece, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, dice, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mientras Pablo estaba ahí, mi hermano, en esa ciudad de Troas, donde se encontraba esta mujer llamada Lidia. Dice que allí esta mujer estaba al pendiente de lo que Pablo andaba haciendo. Ponga mucha atención. Satanás está pendiente de toda cosa que usted hace en la obra del Señor. Satanás no lo va a dejar tranquilo, mi hermano. El que muchas veces se confía somos nosotros. Pero Satanás está al pendiente de cada cosa que nosotros hacemos para la obra del Señor. Y es ahí donde él manda los dardos y los ataques del enemigo. Esta muchacha aparentemente, pareciendo que está hablando algo bueno de Pablo, pero realmente esta mujer está revelando, oiga, tenía un espíritu de adivinación, no de revelación. Una cosa que usted tenga el don de revelación y el espíritu de adivinación, que es muy diferente. Ella tenía un espíritu de adivinación, no de revelación. Entonces dice que cada vez que Pablo acostumbraba a ir a la oración con los otros hermanos que estaban ahí, dice que esta joven con voz gritaba y decía, estos siervos son hijos del Dios Altísimo, quienes anuncian el evangelio de salvación, el camino de salvación. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mire, de pronto usted se debe preguntar, pero ¿por qué Pablo cayó a esta muchacha si ella estaba diciendo una cosa cierta? Era cierto. Por eso le decía yo que es tan peligroso, pueden darte una palabra disfrazada con mentira. Esta joven estaba dando una palabra disfrazada con mentira. Recuerde que el propósito de ella era hacerse famosa, y dice, y obtener dinero por lo que ella hacía. Al Pablo venir y quedarse callado o aceptar lo que ella andaba haciendo, o sea, le estaba como dándole autoridad a aceptar lo que ella andaba diciendo, pero lo que iba a hacer era que la fama de ella iba a crecer. Pero lo que ella andaba haciendo no era, mi hermano, para agradar a Dios, sino para agradar a Satanás. O sea, ella estaba operando un espíritu de adivinación que operaba por medio de demonios. Demonios que también pueden hablar. Porque no siempre, mi hermano, en la iglesia no siempre es Dios el que habla.
También hay demonios que operan a través de una persona que pueden hablar y probablemente te pueden decir algo que tú estás haciendo, pero no siempre es para edificación, sino para destrucción. Porque hay muchas iglesias que están siendo destruidas por falsos profetas que llevan palabras mentirosas diciendo Dios me dijo que te dijera, y aparentemente están dando una palabra que viene disfrazada entre la verdad y la mentira, como esta joven. Pero al final lo único que iba a hacer esta joven era crecer en fama y hacer más dinero, pero no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Y por eso Pablo la detiene y le dice al espíritu que operaba en ella, escuche. Y Pablo le dijo al espíritu, dice, Pablo, y desagradando, dice, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mire, esas van a ser las consecuencias cuando usted declara el pecado. Mire, cuando usted declara un pecado, la cual no se lo contaron, sino que fue de parte de Dios que usted lo supiera, y contándolo usted, todavía lo acomodan, mire, usted va a ser odiado. Usted va a ser rechazado, usted va a ser menospreciado, usted va a empezar a sentir la indiferencia de las personas, porque usted está declarando un pecado que a la otra persona no le convenía que saliera a la luz, porque al salir a la luz su reputación, su ganancia ya no iban a ser las mismas. Entonces estos hombres, esta muchacha tenía también detrás de ella unos amos, unos hombres que dependían de lo que ella andaba haciendo. Pero Pablo la reprende porque aparentemente ella habló algo bueno, cierto sí, pero engañando a la misma vez, usando mentiras con verdad. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero luego dice que la lucha, dice, no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Oiga, contra legiones de demonios. Otro caso que voy terminando con esto es por qué es tan importante tener la armadura de Dios, estar preparado para cuando estas acechanzas vengan, usted sepa de quién viene y en qué momento usted tiene que estar ya preparado para no dejarse engañar de las altimañas del enemigo. Mire, ahí en Lucas, lo voy a llevar atrás a Lucas, cuando vemos ahí en Lucas capítulos 8, en el verso 26, ahí habla de un solo hombre. Escuche bien, habla de un hombre, que este hombre poseía no un demonio, dice que poseían legiones de demonios. ¿Usted sabe lo que significa legión? Está hablando de multitudes de demonios que operaban en este hombre y que no había hombre en la tierra que lo pudiera ayudar. Cuando una persona, mi hermano, está siendo operado por demonios, mi hermano, por principados, por potestades, aunque usted lo quiera ayudar, no va a querer cambiar. Aunque usted le haga ver lo mal que está, va a permanecer en la mentira porque no quieren hacer cambio. Y este hombre, muchos le quisieron ayudar, pero el problema es que hay que saber de quién viene la ayuda y en quién nosotros depositamos nuestra confianza. Y mire que Jesús tenía que llevar un mensaje, pero no directamente era para los gadarenos, pero allí el Padre, sabiendo que había una necesidad, se detuvo, porque el Señor sabe dónde hay una necesidad. Y ahí se detuvo y mire lo que hace el Señor. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Ese era el viaje del Señor. El viaje del Señor era ir para Galilea, pero dice que pasando por allí, que era muy opuesto a la ciudad de Gadara con la de Galilea, dice que el Padre se detuvo por una alma. Por esa sola alma se detuvo. Y mire lo que hace. Al llegar él, Jesús, a tierra, vino a su encuentro. No fue Dios quien fue. Él vino a su encuentro. Es que cuando usted sabe que hay una necesidad en usted, que usted sabe que hay un problema en usted, que usted está pasando algo difícil, algo que nadie lo sabe, pero cuando usted viene a los pies de Cristo, ahí donde usted, mi hermano, es libre de toda atadura. Y este hombre, cuando escucha que Jesús llegó a la tierra de Gadara, dice que fue al encuentro de Jesús. Y dice, y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad
endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿De quién estamos hablando? Dijimos que de un hombre que estaba endemoniado desde hacía muchos años. O sea, el demonio conoce perfectamente bien quién es el Hijo de Dios y quiénes son sus hijos. Los demonios saben distinguir quién es usted, aunque usted quiera engañarse usted mismo. Los demonios conocen lo que usted hace en lo íntimo, en lo secreto, donde nadie lo ve, donde nadie lo escucha. Los demonios, aunque usted piense que nadie lo ve, los demonios sí lo están persiguiendo. Los demonios, este hombre no hablaba él, sino los demonios que operaban en él. Oiga, los demonios que operaban en él supieron distinguir a Jesús desde lejos. Oiga, cuando usted es un hijo de Dios, usted no necesita abrir su boca, porque aún los demonios saben distinguir si usted verdaderamente es un siervo o una sierva de Dios. Mire, usted no necesita abrir su boca y decir que usted es cristiano. Usted no necesita declararle a nadie lo que usted hace en lo secreto. Es que la palabra del Señor es muy clara, que lo que usted hace en lo secreto, el Señor lo recompensa públicamente. Bendito Dios, aleluya. Y este demonio, al ver a Jesús llegar a la tierra de Gadara, él inmediatamente corrió a decirle: Señor, gritó a gran voz diciendo: señores, ¿qué tienes conmigo? Porque has llegado antes de tiempo a atormentarme. Oiga lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo muere en usted, cuando usted es reconocido por Dios y es aprobado por Dios, aunque se levante el enemigo en contra de usted, el enemigo no va a poder resistir. Le va a hacer la guerra, mi hermano. Téngalo por seguro. El enemigo te va a hacer la guerra. Te va a querer cerrar la boca, te va a querer callar, te va a querer desanimar, te va a querer apartar del evangelio de Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él clamó a gran voz, dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aleluya, porque mandaba al Espíritu Jesús, porque mandaba al Espíritu que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era, aleluya, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Mire, este hombre dice que las cadenas no se rompieron hasta que Jesús le declaró al espíritu inmundo que saliese de él. Mire, cuando nosotros venimos y acomodamos el pecado, lo minimizamos, lo hacemos nuestro, pero es que esto es pequeño, nadie lo ve, nadie lo escucha, un sentimiento que solo yo lo sé, ese sentimiento que solo usted está luchando, ese sentimiento es el que te tiene estancado y no vas a poder ver la gloria de Dios hasta que no seas libre de esa atadura. Muchos, mi hermano, cristianos, predicadores, evangelistas, mi hermano, reconocidos por muchos, mi hermano, grandes teólogos, están atados, mi hermano, en el pecado. Están peor que el endemoniado gadareno. ¿Sabe por qué digo peor? Porque el endemoniado gadareno, por lo menos, cuando vio a Jesús, le declara su condición. Y este reconoce que lo que está pasando en él estaba siendo atormentado, que no lo dejaba tranquilo. Pero muchos hoy en día están atormentados, están atrapados, están encadenados. Pero el pecado, como les ha gustado tanto, lo han acomodado, lo han hecho suyo y ya no les da igual, ya no les molesta. Ya no les molesta lo que hacen. Ya el pecado se ha arraigado en la persona. Han hecho suyo el pecado y pueden conocer la palabra, pero no significa que por eso son siervos de Dios. Porque el endemoniado gadareno sabía quién era Jesús,
pero no significa que por eso él era libre. El endemoniado gadareno conocía que él era el Hijo del Dios Altísimo. Usted conoce quién es el Hijo del Dios Altísimo. Usted sabe que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, pero no significa que por eso usted es libre. Usted puede conocer que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo y usted puede estar endemoniado, usted puede estar atado, usted puede estar, hermano, atrapado en el pecado, y si usted no se lo declara al Señor, usted no va a ser libre de ese pecado. Bendito Dios, aleluya. Jesús le preguntó, oiga lo que le pregunta Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Mire, le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mire lo que hace el pecado. El pecado no solamente atrapa a la persona, sino que se acomoda en la persona. Tanto que aunque le reprendan, que le digan, que le exhorten, el pecado se ha arraigado en la persona. Y dice que el Señor conoce bien quién es el que opera en la persona. Señor sabe bien quién es el que opera en usted, aunque usted conozca la palabra. Pero Él conoce quién es el que está detrás de la persona. El Señor sabe quién es el que te está atacando. La persona puede tener nombre y apellido, pero detrás de esa persona hay otro más que está operando sobre la persona. Pero dice que este no fue libre hasta que le confesó al Señor quién era Él, cómo se llamaba Él, de dónde venía Él y cuántos años operaba en Él. Oiga, mi hermano, si nosotros fuéramos realmente como este hombre de Gadara, si nosotros le declaráramos al Señor claramente lo que está, mi hermano, lo que los está estancando, lo que nosotros los tiene atados, lo que nosotros realmente no podemos soltar, hasta que usted no suelte, hasta que usted no declare, hasta que usted no le confiese a Dios lo que está haciendo en los secretos, usted va a seguir como el endemoniado gadareno. Puede pasar muchos años en la iglesia y puede estar atado todavía del demonio. Puede todavía ser atado, mi hermano, de legiones. Y mire que estos demonios, ellos son tan astutos que hasta querían pedirle al Señor, mi hermano. Oye, hasta lo que hacen los demonios. Los demonios al momento que salen de la persona, ellos no quieren, mi hermano, andar en el aire, como se le conoce ahí a Satanás, al Dios del aire, el espíritu que opera en los aires. Mire, esos espíritus que operan en los aires son demonios, viendo a ver donde hay una persona débil, una persona que ya le gusta el pecado para entrar en la persona. Pornografía, puede ser adulterio, fornicación, malicia, mentira, blasfemia, engaño, qué sé yo, cualquiera. Son demonios que operan en los aires, pero esos demonios andan sedientos de buscar a una persona para entrar y operar en ellos. Es así como usted ve que hay personas que están maldiciendo todo el tiempo, que están mintiendo todo el tiempo, que están atados en lo que están, porque son demonios que operan. Pero hasta que no lo confiese, hasta que no lo declare y no se aparte, usted no va a ser libre de esa atadura. Pero dice que dice que los demonios, oiga bien, los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara al abismo. Pero dice que Jesús, oiga, Jesús no va a libertar a una persona de un acto de legiones de demonios para dejarlos sueltos y ver a quién más agarra para venir y hacer los que entren. No, el Señor entendió el mensaje de los demonios, pero el Señor viene y mire lo que hace. El Señor no buscó a otra persona para venir y enviar a los demonios que habían salido de este hombre. Dice que lo que hace el Señor es buscar un hato de cerdos, pero este hato de cerdos, Dios permitió que esos demonios entrasen en ellos, pero no significa que por eso los dejó vivir en ellos. Los dejó entrar para que de esa manera pudieran ellos ser derribados y ser destruidos. ¿Por qué? Porque el espíritu que opera en los aires no fácilmente es derrotado. Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Podemos nosotros echarlo fuera, pero no derribarlo fácilmente. Pero el Señor es tan astuto y tan poderoso que Él usa un hato de cerdo, hace que los espíritus inmundos que habían salido de aquel hombre, eran demasiados los demonios que habían salido. Así que dice que agarró un hato de cerdo, dice, y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que presentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo y dieron aviso a la ciudad
por los campos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nunca el Señor, escúchame, nunca el Señor va a permitir que una persona sea liberada y dejar al demonio que ande, mi hermano, andando por ahí, viendo ver dónde agarra a otro más. No. Si el Señor te libera, te liberta, te rompe de esa cadena que ha estado atado, es porque el Señor, mi hermano, no solamente está destruyendo lo que te tenía atado, sino está destruyendo al demonio que estaba operando en la persona. O sea, el Señor no va a dejar suelto a sus enemigos. El Señor los va a derribar. Pero tiene que usted saber una cosa también. Termino con Apocalipsis, que también se le conoce, ahí se le conoce, pero antes dice aquí también Pedro, el apóstol Pedro también nos deja un consejo aquí antes de entrar a Apocalipsis. Se lo voy a leer el consejo que Pedro lo dice, el que nosotros también tengamos cuidado y tengamos que nosotros perseverar. Dice ahí el apóstol Pedro, capítulo 5, el verso 8 y 9, mire lo que dice. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que los está motivando el apóstol Pedro? El mantenerlo firme, en persistir, en estar sobrio, en estar velando. Sobrio, estar despierto espiritualmente, velando, estar clamando en todo tiempo. ¿Para qué? Dice aquí, para que cuando vengan las acechanzas del enemigo, cuando vengan las artimañas del enemigo, cuando venga el adversario que también se le conoce, entonces nosotros podamos soportar ante las acechanzas del enemigo. Mi hermano, pero si usted no busca de Dios, si usted, mi hermano, solamente, mire, yo he escuchado personas que oran y a veces aún en la oración, muchas veces, mi hermano, no se cree lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces aún en la oración tiene que haber una convicción, una firmeza. Tiene, mi hermano, que haber una comunión entre el Espíritu Santo y la persona. Y muchas veces hay oraciones que no te edifican en nada. Hay oraciones que si usted le pone mucho cuidado, está maldiciendo al prójimo. Si usted pone mucho cuidado, hay oraciones, mi hermano, que están, que pareciera que te están ayudando, pero muchas veces hay oraciones que tú escuchas de otras personas que están haciendo. Y esa persona, en vez de acercarte a Dios, en vez de hacerte sentir bien con Dios, están maldiciendo a la iglesia, están maldiciendo al prójimo, se maldicen entre ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque entran espíritus inmundos a la persona. Por eso cuando usted vaya a un lugar o esté oyendo una oración, ponga mucho cuidado la oración que se está dando, lo que dicen las palabras, si realmente esta oración te está edificando o te está destruyendo. Porque como muchas veces dice la palabra que somos ligeros para escuchar, somos tardos, mi hermano, nosotros no identificamos lo que estamos oyendo y no siempre las oraciones te edifican. Hay muchas oraciones que aún vienen de la misma boca de los siervos y te destruyen porque no edifican en nada. Pero mire lo que quiero enseñarle ahí en Apocalipsis, y con esto voy terminando. Ahí Apocalipsis capítulo 8, bendito Dios, aleluya, capítulo 12, perdón, voy a leer el verso 7. Mire lo que sucede, que tenga usted muy en claro que no solamente Dios tiene ángeles que confirman lo que nosotros le pedimos a Dios, sino también Satanás tiene ángeles que operan, mi hermano, en la tierra, y que también son mensajeros de Satanás. Y esos ángeles de Satanás no específicamente tienen que ser, mi hermano, algo animales, son personas también que son mensajeros de Satanás, que te llevan mensajes que no vienen de Dios sino de Satanás. Pero como no estamos llenos del Espíritu Santo, creemos a toda mentira que se los manda. Mire lo que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, hablando del pueblo de Israel, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando ya de la venida del Señor. Pero aquí está hablando que en el reino de los cielos hubo una guerra entre los ángeles de Dios contra el dragón y sus ángeles. O sea, y como no prevalecieron en el cielo, fueron arrojados en la tierra. O sea, nuestra lucha, nuestra guerra es terrenal, no es espiritual. Lo espiritual nosotros lo vencemos de rodillas, clamándole al Señor para que Él los ayude. Dice que solamente Él es el único que los puede ayudar. Pero como no prevalecieron en el cielo, entonces ellos están dando la guerra en la tierra. Pero dice que por un tiempo Satanás fue suelto o va a ser suelto. Pero entonces dice que hay de los moradores de la tierra. Oiga, aquellos que se han confiado, porque dice que Satanás va a ser suelto. Entonces dice que allí, dice que el dragón va a ser arrojado y dice que va a perseguir a los hijos de Dios. Mire, tenemos nosotros que distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás, porque Satanás también conoce la palabra de Dios y conoce también cosas que tú haces en lo oculto, que tú las platicas con otros. Él no puede discernir lo que hay en tu corazón, porque no tiene el poder ese todavía. Dios no se lo dio. Pero una cosa que Dios sí le dio poder, y también le dio autoridad a Satanás, de derribar toda mentira que viene de la boca del hombre. O sea, todos los mentirosos, dice la Biblia, todos los adúlteros, los afeminados, los hechiceros, los fornicarios. Ahí habla de la lista que el apóstol Pablo mismo la da. Dice que no van a heredar el reino de los cielos. O sea, el Señor le ha dado cierto poder a Satanás, mi hermano, y mucho poder le ha dado para él también tener que tomar aquellos que no han querido obedecer la palabra y que han permanecido en la mentira y que siguen engañándose a sí mismos. Cuando usted lee Daniel capítulo 10, ahí usted va a ver que Daniel estaba orando